Ya es hora de que tu dinero trabaje para ti. Es seguro, sencillo y sin comisiones. Solo una tarifa plana de €1 por operación. Trade Republic te ofrece el cierre de los mercados. Repasando las últimas noticias que conocemos sobre los ataques a Kiev, el Parlamento de Ucrania ha confirmado que un proyectil ha impactado contra una torre de televisión. Por su parte, el Kremlin también ha reconocido que está llevando a cabo un ataque preciso en Kiev contra varias estructuras estratégicas, entre ellos el edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania, así como la torre de telecomunicaciones que ya ha sido bombardeada. Esas eran las imágenes del impacto del proyectil. Por otra parte, el presidente ucraniano Zelensky instaba hoy a la OTAN a imponer una zona de exclusión aérea. Lo ha dicho en una entrevista en un complejo gubernamental fuertemente custodiado. El presidente de Ucrania ha pedido a los miembros de la OTAN que impongan una zona de exclusión aérea para detener a la Fuerza Aérea Rusa. Por otra parte, ha pedido a Rusia que deje de bombardear las ciudades ucranianas antes de que puedan comenzar conversaciones significativas sobre un alto el fuego. Así lo informaba la agencia Reuters en esa noticia de última hora. Entre otras cuestiones, como decíamos, hoy quedaban relegadas a un segundo plano algunas protagonistas empresariales que presentaban sus cuentas trimestrales. Las vamos a repasar a continuación. Recordamos que tenemos a la renta variable tanto en el viejo continente como en Estados Unidos en tono negativo. El viejo continente a puntito de echar el cierre. Una de las protagonistas hoy en España, PharmaMar, con unos títulos que se disparaban después de presentar cuentas trimestrales. Marta Vilar, muy buenas tardes de nuevo, cuéntanos. Muy buenas tardes, Marta. Bueno, pues entre los números destacados de la farmacéutica de PharmaMar, contar, por ejemplo, que PharmaMar ha reducido su beneficio un 32% en 2021 hasta los 92,8 millones de euros. Y bueno, el punto positivo de sus resultados, por ejemplo, pues es el incremento que ha registrado en sus ingresos recurrentes del 27% hasta los 165 millones de euros. Según un comunicado que ha lanzado en la CNMV, esos ingresos son la suma de las ventas netas más los royalties por sus socios. El crecimiento a lo largo del año pasado responde al comportamiento positivo del negocio de oncología. Las ventas en esta división registran un total de 119 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 18% frente a las ventas registradas el año anterior. Además, anuncia el reparto de un dividendo de 65 céntimos por acción a cargo del ejercicio, un 8% más que en 2020. De hecho, PharmaMar se queda como la líder de las alzas, solo 6 valores en positivo en el IBEX 35. PharmaMar es el que está en cabeza, 8,8% de repunte, cierra en 59,34 euros la acción. Otra protagonista era Meliá, después de batir expectativas con sus cuentas. Marta. Sí, ha conseguido recortar las pérdidas más de un 67% en 2021 hasta los 192,9 millones de euros. Aumenta casi un 71% sus ingresos hasta los 902 millones de euros y esa cifra supera con creces la anticipada por el consenso de mercado. En cuanto al resultado bruto por explotación, el EBITDA alcanza los 125 millones y medio de euros frente a los 151 millones de euros negativos del año anterior. La compañía hotelera además prevé una fuerte recuperación del sector turístico a partir de marzo. Y a pesar de recortar esas pérdidas, Meliá no se libra de las caídas, 1,72% de recorte, 6,62 euros la acción. Si pasamos al mercado continuo, hoy se estaban cotizando las cuentas de Día. Ha sido la segunda más bajista en el mercado continuo, 9,35% de caída, por debajo del céntimo la acción, después de rebajar sus pérdidas en un 29% hasta superar los 257 millones de euros. Sí, pero más allá de las cifras, Marta, hoy también lo que pesaba en el mercado es lo que ha dicho la compañía, que asegura que no se ha visto afectada actualmente en modo alguno por la sanción impuesta a oligarcas rusos, entre ellos Mikhail Fridman, dueño de LetterOne, que a su vez también es dueño de Día, por parte de la Unión Europea como respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Así han mandado un mensaje de estabilidad, de tranquilidad, y han apuntado que ningún accionista de LetterOne, incluido Mikhail Fridman, ostenta ni individualmente ni mediante acuerdo con otros accionistas el control de
del Ether One y en consecuencia no están sujetos a sanción alguna. En el lado de las subidas en el continuo teníamos a ENCE, 2,5% de repunte. De hecho, ha llegado a marcar máximos anuales por encima de los 3 euros la acción, aunque se ha situado por debajo, 2,92 euros, después de que el Supremo haya admitido a trámite el primero de los 3 recursos para la prórroga de su fábrica de Pontevedra. Sí, aunque como dices, Marta, pues el Supremo todavía tiene que pronunciarse sobre los otros 2 recursos que había presentado ENCE. Ya ha comunicado la compañía que va a agotar todas las vías judiciales en defensa de la legalidad de la prórroga extraordinaria y además ENCE ha dado a conocer hoy sus cuentas de 2021 con una pérdida neta de 190 millones de euros, lo que supone multiplicar por más de 7 los números rojos del ejercicio anterior. Según la propia compañía, habría vuelto a beneficios el año pasado de no haber sido por el impacto contable de esas sentencias. Y mientras tanto, también repasamos toda esa cascada de empresas que están saliéndose de los mercados de los servicios rusos. Visa y Mastercard han sido 2 de ellas, han bloqueado a las entidades financieras rusas para cumplir con las sanciones impuestas. Y es que esas sanciones estatales exigen que Visa suspenda el acceso a su red a las entidades que figuran en la lista de nacionales especialmente designados. Estados Unidos ha añadido a la lista varias empresas financieras rusas, entre ellas el Banco Central del país y también el segundo mayor banco, VTB. Tanto Visa como Mastercard van a destinar $2 millones a ayuda humanitaria. Mientras tanto, ojo a lo que dice Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha dicho hoy que debería crearse un sistema para responsabilizar a los gigantes tecnológicos occidentales, entre ellos Meta, la matriz de Facebook, y Google, de lo que llamó una incitación a la guerra, según ha informado la agencia de noticias rusa Interfax. Y por cierto, noticia de última hora en esta misma línea, acabamos de conocer que BlackRock se une a la lista de gestoras que suspenden fondos con exposición a Rusia. Hablamos del mayor fondo del mundo, es decir, de la mayor gestora de activos del mundo, que finalmente pues también le corta el grifo a Rusia, avisa a los partícipes del fondo BlackRock Emerging Europe de la suspensión temporal ante el conflicto bélico que siguen acusando las bolsas con el fin de proteger los intereses de los inversores de BlackRock. Recordemos también que el mayor fondo de pensiones del mundo, el Norges Bank, JP Morgan o Danske, habían sido también algunos de los grandes inversores institucionales que decidían congelar su inversión en Rusia. Mientras tanto, mirando a una entidad financiera en Wall Street, Citigroup prepara la venta de su filial rusa, Marta. Sí, la entidad cifra en casi $10.000 millones su exposición a Rusia entre préstamos, deuda pública y también otros activos financieros. Citi, hay que decir que es el único de los grandes bancos estadounidenses que ha desglosado su exposición a Rusia. Aunque el banco tiene más de 2,2 billones de activos en todo el mundo, su presencia en el país ruso ha despertado la preocupación de los inversores. Netflix, otra de las compañías que también le corta el grifo a Rusia, Marta. Sí, no añadirá, canales de televisión estatales al servicio en el país. Sí, es otra medida, Marta, que hemos conocido como respuesta por parte del sector empresarial a la actual invasión de Rusia por parte de Ucrania, por parte de Rusia, pero que de todas formas violaría la ley rusa, hay que decir, porque según la norma, las plataformas de medios que tengan más de 100.000 suscriptores en Rusia deben ofrecer 20 canales de noticias, deportes y entretenimiento. Y otro gigante también es Disney, que ha anunciado que va a eliminar sus películas de estreno en los cines rusos como respuesta a la invasión. Se convierte así en el primer estudio de Hollywood en boicotear a Rusia. Y también miramos a YouTube, como recordamos, compañía, firma ligada a Alphabet, que es la matriz de Google, bloquea en Europa los canales vinculados a las cadenas rusas RT y Sputnik. Sí, la plataforma asegura que sus equipos vigilan la situación las 24 horas del día para tomar medidas rápidas. Esas acciones de YouTube siguen a las de Meta, que también ha decidido restringir el acceso a Russia Today y a Sputnik en sus plataformas en toda la Unión Europea. Twitter también ha dicho que va a etiquetar los tweets que contengan contenidos procedentes de medios controlados por el Estado ruso y que además va a reducir la visibilidad de esos tweets. Y más empresas, Maersk, Total, Shell. En el caso de la naviera danesa Maersk, ha suspendido el transporte de contenedores a Rusia.
Sí, el gigante del transporte marítimo va a detener temporalmente todos sus envíos de contenedores hacia y desde Rusia. Maersk acapara alrededor del 20% del transporte mundial por mar. Mientras tanto, la petrolera francesa Total ha dicho que ya no va a proporcionar capital para nuevos proyectos en Rusia. También en el sector petrolero, Shell, BP y Equinor han anunciado que cesan sus operaciones en el país. Y en el caso de Shell, ha anunciado su intención de salir de empresas conjuntas en las que participa junto a Gazprom y que va a poner fin a su participación en el gasoducto Nord Stream 2. Precisamente hablando del Nord Stream 2, ojo porque su dueña se plantea su insolvencia. Sí, el gasoducto pertenece a una empresa que está registrada en Suiza y que es propiedad del gigante ruso del gas Gazprom. La empresa estudia la posibilidad de declararse insolvente, ya que intenta saldar las reclamaciones antes de que venza el plazo de las sanciones estadounidenses para que otras entidades dejen de negociar con ella. Esto añade más dramatismo a la situación después de que el gasoducto ni siquiera empezara a funcionar tras la certificación pendiente en Alemania, que quedó en suspenso como consecuencia de la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y por último, recordamos que la Unión Europea planea excluir 7 bancos rusos de SWIFT. La lista incluye al segundo prestamista del país, que es VTB Bank, y también Bank Rosilla. Esta lista actualmente no incluye a Gazprom Bank ni tampoco a Sberbank, que es el mayor prestamista ruso, aunque es una lista que está sujeta a cambios. Fijándonos en cómo cierra el viejo continente, tenemos un cierre, como decimos, en negativo. El K40 se anota una caída del 3,9%, casi el 4%. Es el segundo más bajista de la sesión, solo por detrás del Mittel italiano, 4,14% de descenso. El DAX se deja un 3,8% por debajo de los 14.000 puntos, 13.904. El FTSE de Londres, el que menos recorta, 1,7%, y el IBEX 35 se deja un 3,4% en 8.188 puntos. Perdemos también el nivel de los 8.200. Dentro del selectivo español, solo 6 valores se mantienen el positivo. El más alcista, Farmamar, 8,8% al alza después de haber presentado sus resultados trimestrales y de que se hayan estado cotizando. Y en el lado negativo, quien más pesa hoy es Endesa, 7,4% de caída, 18 euros 19 céntimos la acción, seguida de IAG, con una caída de más del 7% también, 1,65 €, y luego tenemos algunos bancos como Banco Sabadell o Bankinter con caídas superiores al 6%. Y atención al petróleo, porque seguimos viendo cómo sube todavía más. El precio del West Texas supera ya los $105 el barril y en el caso del Brent ya toca los $106,8 el barril. Recordemos los niveles más altos en los últimos 7 años para ambas referencias. Es el escenario que tenemos y recordemos que en el plano macroeconómico hoy hablábamos del IPC de Alemania en el viejo continente, un IPC que ha tocado en febrero un crecimiento, un aumento del 5,1% interanual, 5,5% en el caso del IPC armonizado, y en Estados Unidos conocíamos ese índice manufacturero, el ISM. Según los datos de febrero, ha vivido la economía estadounidense una leve subida en febrero hasta el 58,8% después de 3 meses a la baja. Son datos que coinciden con el retroceso de la variante Omicron y también el final de las restricciones sanitarias. Con esos datos nos quedamos como referencia, hacemos una breve pausa y terminamos con el análisis del cierre de Europa. Ya es hora de que tu dinero trabaje para ti. Es seguro, sencillo y sin comisiones. Solo una tarifa plana de €1 por operación. Trade Republic te ha ofrecido el cierre de los mercados.